Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, a ver, vamos a buscar Buenas noches, Lisa. cómo están, buenas. Muy bien, vamos a buscar aquí los documentos. Bueno, ¿en cuál nos quedamos? 28. A ver, vamos a verlo. Índice de prueba rápida, Lisa. Índice de prueba rápida, ¿no? Sí, ahorita voy a habilitar el documento. Ah, sí, creo que acá está. Índice de prueba rápida. Ya lo tengo. Vamos ahora con el índice de prueba ácida. Bien, vamos copiando ahí. Índice de prueba ácida. Muy bien, vamos a ver de qué se trata este indicador. Ya.
Entonces, el índice de prueba ácida mide la capacidad de cubrir mis deudas a corto plazo, en el caso de no de contar solamente con el disponible. Es decir, que no podamos vender, que no podamos cobrar y que solo tengamos el dinero en efectivo de ese momento. Y como vemos, la formulita dice acá, índice de prueba ácida es igual al disponible dividido entre el pasivo corriente. Entonces vamos acá al disponible del 2019, que en este caso sería caja y banco, dividido entre el pasivo corriente. Ahí está, 0,64 en este caso. Vamos a ver, determinando los demás. También se expresa en veces y su parámetro se flexibiliza un poco más, ¿ya? Se flexibiliza un poco más de 0 a 5 a 0,5. Quiere decir que no cubre. De 0,5 a 1 cubre y de 1 a más existiría una sobreliquidez. Este caso se aplica en épocas muy extraordinarias como la que hemos vivido el 2020 en pandemia, donde no podíamos vender porque no podíamos abrir los negocios y no podíamos cobrar porque la gente no tenía efectivo para pagar. Entonces solo contábamos con el efectivo que teníamos en ese momento. Entonces son casos muy extremos, muy extremos. Bien. Entonces, ¿cuánto sale el 2020? ¿Alguien lo sacó? ¿Alguien pudo ver el año 2020? 0,28. 0,28. 0,28. 2021, 0,73. ya. 0,28 y 0,73. Como vemos en este caso, el año 2020 no hay mucha liquidez, por lo tanto, eso lo observamos. Lo observamos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí del índice de prueba ácida, que cada vez es más exigente, digamos, estos niveles de prueba, ¿no? Bueno, si no hay dudas, pasamos a la última medida de liquidez, que en este caso se llama capital de trabajo. Ya vamos copiando y colocamos OK al finalizar.
Buenas noches, Licen. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué dice? Por favor, licenciado, va a disculpar, acabo de ingresar a la clase. Si lo puede bajar un poco la pantalla para que pueda copiar el avance. Claro. Ahí está. Gracias, Licen. Ya. Bueno, ahí esperamos un ratito entonces a los compañeros. Muy bien, muy bien. Vamos retomando entonces, por respeto también a los que están puntuales. ¿Ya? Vamos con el capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo ya no se mide en veces, sino en dinero. Entonces, mide la capacidad de cubrir todo el activo corriente al pasivo corriente. También mide el sobrante disponible para realizar la gestión operativa luego de pagar todas las deudas a corto plazo. Traducción, ¿qué significa? Todo lo que tengo en el activo corriente, pago el pasivo corriente y lo que me sobra es con lo que voy a hacer gestión, con lo que voy a trabajar. Entonces, eso lo que me sobra después de pagar todo el pasivo corriente se va a llamar capital de trabajo. Este capital de trabajo tiene que tener una tendencia a disminuir cada año. Es decir, el objetivo de un administrador o de alguien que va a hacer gestión financiera es que sea lo más equitativo y lo más equilibrado entre el activo corriente y el pasivo corriente. Que no sobre demasiado y peor que no falte. Vamos a medir el 2019. La formulita es activo corriente, capital de trabajo igual a activo corriente menos pasivo corriente. Entonces yo me voy acá al activo corriente del 2019, 591.250 menos pasivo corriente, 374.500. ¿Cuánto me sobró? Después de pagar todas mis deudas,
me sobra 200. 216.750. Entonces, resto, activo menos pasivo corriente. A ver, réstelo ustedes los otros 2 años. 258.750 gestión 2020. Bien, bien. A ver. Ahí está, ¿no? A ver, vamos con el 2021. 477.050. Verificamos. 477.050. Pero alguien dirá acá, está bien que tengamos más plata, cada vez más dinero, más dinero. No, no se trata de tener más dinero. Se trata en la empresa de que con menos dinero se haga más ganancia, más rentabilidad, más negocio. ¿De qué sirve invertir $1.000.000 y ganar poquito si puedo invertir $1.000 y ganar más? ¿No? No es lo mismo. Entonces, en este caso está yendo pésimo todas estas 3 gestiones en el manejo del efectivo, porque cada vez requiere de más dinero para hacer gestión. De más dinero para hacer gestión. Entonces, o como le decía, o el pasivo corriente lo llevamos al largo plazo, o hay que disminuir el activo corriente en este caso. Si bien, por ejemplo, en los años anteriores, con todo nuestro activo pudimos cubrir muy bien nuestro pasivo corriente, no hay problema, pero ya sin vender un año no tenemos. Y en la prueba ácida tampoco. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué es lo que estamos teniendo en demasía? No es tanto el disponible, sino el inventario y las cuentas por cobrar. Hay demasiado inventario y demasiadas cuentas por cobrar. En ese caso hay que vender. Bien, entonces ahí tenemos los 4 indicadores básicos de liquidez. Vamos a ir ahora a las medidas de rentabilidad. Y por acá los tenía, ¿dónde se me ha ido? Mostrar, a ver. Esto nada que ver. Bueno, de todas maneras igual. Ya, acá abajito vamos a poner punto número 2, medidas de rentabilidad. Bien. Y las medidas de rentabilidad inicialmente se dividen en 2 partes, lo que es márgenes y lo que es rentabilidad. Primero vamos a tener acá MUV, que significa margen de utilidad bruta, que será igual, vamos a poner aquí primero, ¿ya? Margen de utilidad bruta. La formulita es MV igual utilidad bruta dividido ventas netas. Anótelo ahí. Las medidas de rentabilidad se expresan en porcentaje. En porcentaje. Bien, ojo ahí. Se expresan en porcentaje. Entonces aquí vamos a sacar de los 3 años. Ahí está. A ver, vamos dividiendo.
Muy bien. Vamos con el primero. Margen de utilidad neta 2019. Entonces tenemos acá la utilidad bruta del 2019. 760.000 dividido entre ventas. En este caso son ventas netas. Recordemos que se expresa en porcentaje. Los que están haciendo a mano lo multiplican por 100. Y los que están haciendo en Excel, aquí el botoncito de porcentaje, ¿ya? Acá está el botoncito de porcentaje ahí. Bien, entonces, a ver, ustedes 2020 y 2021, siguiendo la formulita, ¿ya? Listen, ¿con cuál lo dividió? ¿Cómo dice? ¿Con qué cantidades lo dividió? ¿Con qué? Sí, listen. ¿Con qué Aquí cantidades lo está. dividió? Aquí está la formulita, mire. Ahí está, a ver, ¿qué dice? Utilidad bruta dividido entre Ventas netas. Listen. ventas netas. Muy bien, con ese. Muy bien, vamos prendiendo las camaritas. 48%, 40. Muy bien, muy bien. Vamos prendiendo las camaritas los demás, ¿ya? Lisbeth, Elian, Harold, María Isabel, Carmen, Julia. Ya, toditos, ¿ya? Muy bien. Entonces, 48 dice la compañera. Verificamos. 48, muy bien. Utilidad bruta dividido ventas netas, ¿ya? 49. Sí, muy bien. A ver, ¿y el 2021? A ver, 2021, ¿alguien lo pudo sacar? Es 49%. 49%. Muy bien, correcto. Bueno, esto como ven es muy parecido al análisis vertical. El margen de utilidad bruta mide la eficiencia, pueden ir anotándose,
mide la eficiencia de dos áreas de la empresa. Mide la eficiencia del área comercial y del área de producción. Bien. Muy bien. Entonces, lo que se espera en este tipo de margen de utilidad bruta es que no, no tiene que ser menor al 50%. El año 2019 está correcto, está favorable, y el año 2020 y 2021 no favorable. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tiene que ser menor al 50? Hay que preguntarnos todo. No porque el ICE lo dice, entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué no debe ser menor al 50? Porque todavía no está contemplado los demás gastos. No está contemplado los gastos operativos, la depreciación, los intereses, el IWE. No está contemplado los demás gastos. Por lo tanto, tiene que ser lo más alto posible. Lo más alto posible. Tiene que tener una tendencia a crecer. En este caso, si bien se aplazó por un poquito, pero están siempre los parámetros, ¿no? Los parámetros. Vamos con el siguiente. Este le vamos a poner inciso A. Vamos con el siguiente, inciso B. Margen de utilidad operativa. Margen de utilidad operativa, MUO. Entonces acá tenemos la utilidad operativa. También muy parecido al anterior, lo determinamos en porcentaje con la utilidad operativa. Entonces, ahí va. A ver, vamos determinando. Sale para la 2019 17%, 2020 16% y la 2021 18%. Muy bien, perfecto, perfecto. A ver, los demás que hayan terminado, coloquen OK, por favor, en el chat.
Muy bien. A ver, vamos verificando aquí. Utilidad operativa. Aquí está utilidad operativa, 247.000 dividido entre las ventas. Ahí tenemos. Entonces, esto lo vamos convirtiendo en porcentaje. El primero sale 17%, el otro 16% y el último 18%. Bueno, entonces esta utilidad operativa, ¿qué me indica? Me indica la rentabilidad de la gestión empresarial, es decir, de la gestión del gerente. Mide la rentabilidad de la gestión de la gerencia. Es decir, de lo que yo vendo, de 100 bolivianos que yo vendo, 17 son ganancia operativa, es decir, antes de impuestos. De 100 bolivianos el año 2020 que yo vendí, 16 bolivianos son ganancia operativa. Y así. Entonces, si bien ha tenido una relativa estabilidad, 17, 16, 18, pero en este caso se espera, y aquí lo pueden anotar, se espera que tenga un 20% mínimo de margen. Perdón, 25, anótelo, 25. 25%, 20 es la utilidad neta. Entonces, 25, ¿ya? Entonces serían no favorables, dice. No favorable en los tres, correcto. No estaría favorable en los tres. Bien. Entonces, así. En este caso, no favorable en ninguno. Hay demasiados gastos. El problema es que los gastos están elevados. ¿Ya? El problema es que los gastos están muy elevados. Vamos al siguiente, que sería margen de utilidad neta. Son los tres márgenes. Entonces, ¿cómo sería la formulita? Margen de utilidad neta es igual a la utilidad neta dividido entre ventas netas. Entonces acá también neto. Y ya con el último, ¿no? El resultado de gestión. Con eso lo vamos dividiendo, a ver. Entonces el mínimo acá es 20%. A ver qué dice. ¿Qué sale? Lice, ¿será que puede correr a la tabla de donde estamos sacando las cantidades? Pasa que no copié bien, parece. No copió bien, ya. Acá está, mire, el estado resultado. Ahí está. Mm, ya Lice, gracias.
¿Ya pudo comparar? ¿Ya lo comparó? Sí, sí, sí. Bien. Vamos entonces aquí. Va, aquí había tenido las de rentabilidad, se me fue. Ahí ha estado todito. Ahorita pasamos ahí. Entonces aquí está margen de utilidad neta. Bien. A ver, comparamos cuánto saldrá. 9% para el 2019. 9, ya, muy bien. En los otros, mm, ¿cómo que 9? A ver, yo qué hice mal. No, sale 14. Sí, dicen, le puse otro número, perdón. Ah, ya. 14, 12 y 12, ¿no? Sí, a ver, corroboramos. En este caso Sí, dicen. no es favorable, ¿no? Muy bien, a ver, verificamos ahí unos minutos. Muy bien, estamos entonces. Las otras dos medidas se llaman ROA y ROE. Y vamos a ir primero con el ROA, ¿ya? Entonces acá lo pueden copiar. Aquí está. El ROA. Entonces, inciso D sería este. ROA. Entonces, significa rendimiento sobre activos. Esto tiene una sigla en inglés. Entonces, mide la eficiencia de decisiones de la gerencia sobre los activos. Es decir, lo que yo invertí de activos, yo compré de activos, ¿cuánto esos activos me están ayudando a generar ganancia? Me están ayudando a generar rentabilidad. Es decir, de 100 bolivianos que tengo en los activos, ¿cuántos bolivianos me generan ganancia? También lo seguimos expresando en porcentaje.
Muy bien. Veamos entonces. Utilidad antes de impuesto dividido entre los activos. Vamos a ver la utilidad antes de impuesto. En este caso es como la utilidad operativa, ¿no? Este de aquí. 269.000 dividido entre el total activo. ¿Y dónde se fue el activo? Aquí está. 2.851.000. Ahí está. 9,43%. 9%, ¿no? 9%. Eso le sale a los demás. ¿Qué dice Erlinda? Eso le sale. Todavía no lo calculé. Ah, ya. Bueno, a ver, le esperamos. Ya estuvo, ya estuvo. Sí, dicen todo sale el 9%. 9% todo. 9, muy bien, es correcto. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, esto, lo de la gerencia, por lo general se exige un 25% o un 25%. Se exige que las decisiones de la gerencia tengan esa ganancia. En este caso, cada decisión que está tomando la gerencia en los activos está generando un 9% de ganancia neta, no, de ganancia operativa. Entonces, así se lo mide. De 100 bolivianos que él está decidiendo invertir el gerente, está ganando 9. 9 está ganando. Bien. Vamos ahora al ROE. El ROA se mide las decisiones de la gerencia. El ROE mide las decisiones de los inversionistas, que no es lo mismo ser el gerente de la empresa a ser un inversionista. Entonces, los inversionistas miden su inversión a través del ROE. También tiene una sigla en inglés que lo pueden buscar en Google. Lo pueden buscar ahí para que no diga, ay, se hace el gringo o qué, ¿no? Entonces, ustedes mismos lo pueden verificar y leerlo en su traducción. Entonces, a ver, vamos calculando el ROE y ese sería la quinta medida de rentabilidad.
¿Ya está? No se olviden, por favor, colocar OK ya en el chat. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, el 2019 sale 13%. 13%. Muy bien, a ver, vamos a verificar. Entonces, acá, utilidad neta dividido entre el patrimonio. Entre el total patrimonio. Algunos profesionales, algunos colegas, esto lo dividen entre el capital social, también puede ser, ¿no? Pero el problema es que el capital social no es solamente eso, el dinero que pueden manejar los socios, sino todo el patrimonio. Le dicen un favor, puede ponerlo en el estado de resultados, quiero sacarle captura al estado de resultados, por favor. Y yo les he dado tiempo para que copien, ¿no? No lo ha copiado. Ahí está. Entre tarde, va a disculpar. Dicen es que creo que ese estado de resultados no nos los dio porque ahí incluye los ingresos no operacionales y eso no, tenemos los anteriores que no incluye esa cuenta. El Ah, balance no incluye. general, ¿Ah, sí? el balance general No no, lo tenemos no los dio ¿Qué le de eso. dicen? O sea, nos dio el mismo solo estado el de balance. resultados, solamente que no iba a la cuenta de ingresos no operacionales. Y entonces ahí varía la utilidad. Entonces, ¿cómo no me dijo eso al comienzo? Y aquí, ahora, ¿será que ya cuadra Era ahorita? con otra gestión el balance general del análisis general que nos dio el miércoles. Por Ah, eso es que no lo tenía y no coincidía el monto. No, los tenemos anteriores, sí nos ha Los explicado anteriores, ya. otros casos con eso, sí, otro caso. solamente Y uno, era la cuenta. y Ya uno quedó bien el total de rastreándolo, la ¿no? utilidad. Ya está bien, está bien. Bueno, Gracias, Alicia. entonces, aquí vamos al... Entonces, aquí tenemos 13, 12 y 12. Y dos. Muy bien. Entonces, aquí está también bajo, las rentabilidades están bajas y los problemas conocemos que es, en algunos casos, el costo y en otros casos, costos y gastos.
¿no? Como ser 2020 y 2021. Entonces, todo esto después lo vamos a resumir en una tablita, ¿ya? Bueno, ¿alguna Licenciada, pregunta? ¿cuál Sí, perdón, perdón. diga. Quería preguntarle cuál sería el parámetro ahí en la última. Aquí es 20%, ¿ya? Es lo que se espera, lo que espera cualquier inversionista mínimo al dejar su dinero en una empresa. Muy bien. Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta de la rentabilidad? ¿Cómo sería la interpretación, dicen ahí? En este caso, el ROE mide la rentabilidad de la inversión del patrimonio, una rentabilidad neta. Entonces, como les decía, dentro del estado de resultado, la responsabilidad final, cómo se lo juzga al inversionista, es con la utilidad neta. Al final, es lo que quiere es ver su ganancia. Pero aquí estamos comparando su ganancia versus lo que invierte. Entonces, en este caso, él es de 100 bolivianos que él invierte, está ganando 13. El 2020, de 100 bolivianos que él invierte, él gana 12. Lo mismo el 2021. Entonces, ¿el que quiere, cuánto quiere ganar? Mínimo, comúnmente en todas las inversiones es 20%. Bien, cuestión del inversionista. Muy bien, a ver, ¿quién más? Bueno, si no hay más, entonces vamos a la razón de endeudamiento. ¿Ya? Entonces aquí está la primera y aquí está la segunda razón de endeudamiento. ¿Sí? Ahí está, vamos copiando esas dos formulitas. Aquí está lo que estoy seleccionando. Ahí vamos copiando. Y los que se animan pueden ir dividiendo y aplicando la ecuación. ¿Ya? Entonces no se olviden que mañana tenemos el primer parcial por 25 puntos, ¿ya? Por 25 puntos. Entonces no va a ser necesario que nos conectemos mañana. Directamente yo a las 7 de la noche les voy a pasar el examen al grupo y ustedes lo resuelven solitos y sin copiar en sus casas, ¿ya? Entonces, ¿Cuánto tiempo vamos a tener, dicen, hasta para las el examen? 10, hasta las 10 de la hora de la clase, de 7 a 10, ¿ya? Entonces, hasta las 10 me lo envían al chat, me envían al privado su Excel o su hojita donde ha elaborado su examen. Licenciado, ¿va a ser largo el examen? Sí, va, A eso suena. es infinito. Ya pelicen con piedad, por favor. Sí. Le vamos a quitar un gasto entonces para que sea una cuenta menos. ¿Qué Que sea Dígame. lo diferencia, profe? más corto que se pueda, licenciado.
Entonces, sin utilidad operativa y sin gastos. Es que a veces no alcanza el tiempo y ya, gracias. Dicen, A veces no nos alcanza el tiempo y por hacerlo rápido no se hace bien. Claro, hay que hacer con dicen, calmita. ¿va a ser con los ratios o solamente hasta el análisis horizontal y vertical? No, solamente va a ser análisis horizontal y vertical. Ya no va a entrar los ratios. Gracias. Ah, ya. Entonces, de nuevo, recordamos que el día de mañana, miércoles 3 de mayo, es el examen primer parcial sobre 25 puntos, ¿ya? Va a ser de análisis horizontal y vertical. De 7 a 10 lo van a realizar desde sus casitas y no es necesario conectarse, ¿ya? Así que, por favor, en el grupo que nadie, no hubo clase, no hay que conectar nada de esas preguntas, ¿ya? Entonces, si hay dudas, me escriben igual. Dicen una pregunta y para el análisis igual en el examen se va a hacer uno solo, ¿no? O aparte, porque cuando nos explicó ahí como que hubo una confusión si hacerlo todo junto o cada uno, porque creo que analizábamos general, Sí, o va sea, a de ser ambos. un análisis general, va a ser. Ahí está bien especificadito en el examen de cuál hacer su Ok, análisis. ya. Bien. ¿Sirve que haga dos análisis? Sí, si puede, haga más de uno. Todo lo que usted, toda la información que usted ponga es bienvenido para revisar. Gracias. Dicen una pregunta, ¿el examen lo vamos a hacer todos de manera manual o lo podemos enviar por Excel? Ahí van a copiar, ¿no? En el Excel, ¿no? Y ya me está haciendo pensar. Yo creo que va a ser manual nomás. Le pregunto por el tema del tiempo también, dicen. Ujú. Lo haces en Excel y lo Este, copias a manual. como guste, va a ser Ah, en Excel o a mano, pero ahí las interpretaciones, las interpretaciones son diferentes uno de otro. Si yo veo la misma forma de interpretar las mismas palabras exactas, acomodadas igual, entonces ahí ya se va a determinar que es un plagio o un copia, ¿no? Entonces, cuidado ahí con No hay las cómo, dice. interpretaciones, que sea una interpretación original del estudiante, ¿ya? ya, dicen. Entonces también lo podemos presentar en Excel, ¿no? También se puede en Excel, no hay problema. Ya, listo. Eso. Es que lo preguntaba más que todo por el tema del tiempo, tal vez no nos alcanza. Ok, está bien, no hay problema. Bueno, entonces vamos aquí con la razón de endeudamiento. Y esto mide de mi total inversión, que es el activo, con cuánto por ciento estoy trabajando con financiamiento o con dinero propio. Entonces, mide el nivel de endeudamiento frente a la inversión total de la empresa. Cuando hablamos de endeudamiento, hablamos del pasivo, ¿ya? Hablamos del pasivo. Entonces, aquí vamos a resolver el primer año 2019. Entonces, pasivo total, este debe ser, dividido total activo
por 100. El año 2019 me sale que de toda la inversión del 100%, el 46% está financiado con deuda. Con deuda. 47. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Que el pasivo sea mayor al 50%. Es decir, que trabajemos más con dinero prestado o con dinero ajeno que con el dinero propio. ¿Por qué? Porque el dinero propio, como hemos dicho en muchas ocasiones, tiene un costo más elevado que el dinero ajeno financiado bancario. Entonces, por eso es que buscamos que la relación pasivo-activo sea más del 50%. Bien. A ver, ustedes vamos determinando el 2020. 44% y 2021 42%. ¿Cuánto salió acá? 44%, y el otro 42%. 42. Miren qué bajito, ¿no? Y cada vez peor. Entonces, esta administración financieramente no está bien. No está bien, está disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo, mire ahí. A ver, está aquí. Está yendo hacia abajo. ¿Y cuánto es el parámetro para esto? De nuevo vamos a explicar. En este caso, ¿qué me está indicando? De toda mi inversión, el 47% estoy trabajando con dinero prestado del banco o con dinero financiado. Significa que el dinero propio es el 53%. ¿Qué es lo que yo busco? Yo busco trabajar más con dinero ajeno, es decir, más del 50%. ¿Por qué? Por el mismo costo del dinero. Entonces, en este caso, estamos utilizando cada vez más dinero propio. Bueno, entonces así es la vida. ¿Qué dice María Isabel? ¿Le entendió a este inciso A? Sí, listen. Sí, positivo. ¿Cómo va yendo Marcos Sinaga? Marquito, Buenas noches, Licen. Sí, todo posible. entendiendo, audiento. Muy Sí, bien. Licen, vamos entendiendo. ¿Qué dice Belén? Con problemas técnicos. Ah, ya, bueno, yo dije. Más bien son técnicos y no son académicos. Está No bien. se me apaga y se me prende la cámara y el micrófono igual. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, estamos yendo bien. En este caso no está yendo bien la empresa porque está utilizando más dinero ajeno. Bueno, vamos con el último. Entonces, como dijimos, de las deudas, lo que más nos conviene es una deuda a largo plazo. Entonces, por eso es que aquí se llama razón, pasivo, patrimonio, largo plazo. O razón, patrimonio, pasivo, largo plazo, cualquiera, ¿no? Entonces, aquí tenemos la formulita. Mide el nivel de endeudamiento del pasivo a largo plazo frente al patrimonio. A ver, vamos ustedes ahí. Comparando, y ya está su parámetro acá abajito, debe ser mayor al 50%.
Ya, me avisan entonces, ahí ponen ok en el chat, ¿ya? Muy bien, la mayoría ya ha terminado. Vamos con el primero, que sería aquí pasivo largo plazo dividido entre patrimonio. Vamos aquí con el pasivo largo plazo, que sería el pasivo no corriente, dividido entre el total patrimonio. 63%. ¿Eso tienen? ¿Eso tienen los demás? Sí, el segundo sale 53 y el tercero Y el 45. 2021, 45. Muy bien, correcto, gracias. Entonces, ¿qué significa acá? Acá tiene que ser mayor al 50%. Es decir, de las deudas que yo tengo, si bien ya aquí las deudas es menos del 50, pero las deudas, ¿cómo las distribuyo? ¿Al corriente o al no corriente? Entonces, tiene que ir más al no corriente y menos al corriente. Más a largo plazo y menos a corto plazo. En este caso, el año 2019 y 2020, las deudas estaban más a largo plazo, pero el 2021 ha disminuido a menos del 50%. Es decir, que este año 2021 las deudas serían más a corto plazo. Entonces ahí Dicen hay un algo favor, para corregir. Sí, adelante. se va a apagar mi celular, le dice, ahorita vuelvo a entrar por fin. No pillo mi Ok. carga. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta del ratio que estamos viendo?
Ya, la clase está abierta, ya pueden entrar y salir cuando guste. Yo ni me doy cuenta si entra o sale. Así que si hay algún inconveniente, sale nomás, no hay problema, ¿ya? Entonces, como les decía acá, entonces, las deudas tienen que tener mayor término porcentual a largo plazo. A corto plazo tiene que ser menor, ¿ya? Entonces aquí está con rojito el año donde hay un peligro de uso de deuda. Esas son las dos más importantes. Hay muchas más, como les decía, si bien ahorita estamos viendo como 16 ratios, o creo que van a ser 20, pero en la vida real existen 100 y uno puede combinar las cuentas que guste, que quiera, ¿ya? Pero estas son las bases. Dice una pregunta, ¿y en qué ¿Sí? momento se aplican estas razones? ¿En qué momento? Cuando usted está haciendo una auditoría operativa. Cuando usted está haciendo una auditoría operativa, agarra los estados financieros y mide los niveles de decisión. Por ejemplo, a veces los alcances de las empresas ya tienen determinado cuánto tienen que generar de ganancia, cuánto tienen permitido endeudarse y cuánto no. Entonces, usted mide si esas decisiones gerenciales pasadas estuvieron de acuerdo a esos lineamientos que le dio el directorio. Entonces, si estuvo de acuerdo a esos lineamientos, bueno, perfecto, está bien, es razonable, ¿no? Como un dictamen que decimos razonable. Entonces, si no estuvo de acuerdo, entonces nosotros decimos, bueno, de repente acá no fue tan así. ¿Por qué? Porque hubo una pandemia. No fue tan así, ¿por qué? Porque se vendió tal terreno, porque las ventas aumentaron. Entonces, ahí ya hay una visión de auditoría. Bien, eso para el caso de auditoría, ¿no? Alice? Y para decisiones internas también se pueden utilizar, ¿no? Eso es más ¿O que no? seguro. Eso es Claro. antes todavía. Antes, porque para llegar a los objetivos, la gerencia tiene que ir midiendo esto cada trimestre. Entonces, las empresas por lo general tienen una evaluación trimestral, lo más mínimo, digamos, ¿no? Trimestral en el cual hace estos cálculos y los hace también con gráficas, con gráficas de tablas, de barras, midiendo, más llamativo para tomar una mejor decisión, ¿no? Esto es permanente. Incluso, incluso de manera personal podemos aplicar esto a nuestra vida. Antes todavía, ¿no? Desde un negocio pequeñito hasta uno grande, sí o sí es necesario. Bien. A ver, ¿quién más? Bueno, pasemos a la última medida que se llama de actividad, ¿ya? Medidas de actividad y vamos a empezar con inciso A, rotación de inventarios. Bien. Rotación de inventario. Aquí son 9 formulitas, ¿ya? Pero son sencillas, le va a gustar, lo va a entender bien. Entonces aquí medidas de actividad y vamos colocando esas 3 formulitas, está con rojito. Y ahorita vamos a explicar uno por uno. Muy bien, ahí. Claro, uno cuando empieza a ahorrar, empieza a aprender a ahorrar de niño, va poniendo sus quintos en un chanchito y lo va mirando a ver cuánto va, ¿no? Y viene una persona mayor y nos dicen que no miremos esos quintos, que dejarlo nomás que se ahorre. Entonces, y ya quedamos con una visión en nuestra cabeza de no hacer un control a nuestro dinero. No, gastar nomás y después es lo que te sobra, que te ingrese, ¿no? Entonces, eso se me quedó, digamos, ¿no? Se nos queda, de que no. Entonces, el control tiene que ser permanente en un negocio, casi diario.
casi diario en un negocio, en cualquier empresa, incluso personal, a ver cuánto estoy gastando y por qué. Eso es parte de estudiarse y de conocer la empresa. Entonces, este control permanente. ¿Ya estuvo? Ya dice Naomi, muy bien. A ver, estas tres formulitas se utilizan en los tres tipos de rotaciones. En este caso vamos a tener rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar. ¿Qué quiere decir rotación? Para en este caso de inventario, significa cuántas veces entra y sale de almacén la mercadería. Cuántas veces al año entra y sale de almacén la mercadería. ¿Por qué es importante que haya una mayor rotación? Porque la mayor rotación significa mayor ventas. A menor rotación, menor ventas, más estático. Entonces, y hay formulitas que son básicas que también tienen su interpretación y su utilidad. La primera se llama inventario promedio. El inventario promedio es igual al inventario inicial más el inventario final dividido 2. Dividido 2, obviamente, porque vamos a promediar. En este caso, el inventario inicial será mi saldo al 1 de enero o al 31 de diciembre del año pasado. Lo mismo, 31 de diciembre del año pasado será el mismo saldo que el 1 de enero de este año. Entonces, el inicial, 1 de enero. Y el inventario final, 31 de diciembre de este año. Vamos a verlo en la manera práctica. Vamos al 2019. Abrimos paréntesis y me voy a mi cuenta de inventario en el balance. Aquí está inventario. El 2019, estos 172.000, ¿es inventario inicial o final? ¿Qué dice el público? Final. 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 Final del 2010. Correcto, esto es final. Entonces, ¿cuánto sería mi saldo inicial? Inventario menos cuentas por cobrar. No, estoy preguntando cuánto sería mi inventario inicial del 2019. Si 172.000 es el final, ¿cuánto es el inicial?
¿Qué dice? Lo pueden escribir al chat si gustan. Licen, no es despejar la fórmula. ¿Cuál fórmula? El del inventario promedio. Y a ver cómo sería, a ver. Inventario promedio por 2 menos inventario final. Pero ¿cuánto es mi inventario promedio? Ahí tendríamos dos incógnitas, ¿no? Sí, sí, Licen, sí. Entonces, volviendo a la pregunta. Si 172.000, y lo voy a poner con otro colorcito, a ver. Ah, está el azul. Este verde, no feo está. Ahí está ya amarillo. Este 172.000 es mi inventario final. ¿Cuánto sería mi inventario inicial para ese año? ¿Nada? ¿Nadie? No hay. ¿Qué dice Vidal? Sé que eso es una resta, restar lo que se vendió con lo que queda. Lo que se vendió con lo que queda. Pero ¿cómo sabe cuánto se vendió en productos? ¿En venta? Cuando iniciamos un negocio, en este caso no hay 2018, ¿verdad? Entonces se cree que la empresa empezó en 2019. Y cuando iniciamos un negocio, por lo general no tiene inventario, un aporte de capital social, y en este caso tampoco nos demuestra que hay un aporte de inventario para iniciar operaciones. Por lo tanto, nuestro inventario inicial será la ausencia de valor. ¿Cuánto es la Sí. ausencia de valor? ¿Cuánto será la ausencia de valor? 0. 0. Entonces será 0 más 172.000 dividido 2. Entonces, en promedio, todo el año 2019 tuvimos el valor de 86.000 bolivianos en almacén. Esto es dinero. Ya es importante aquí la expresión. Entonces acá, en promedio, el año 2019 fue de 86.000. Vamos al 2020. Para el 2020, ¿cuánto sería mi inventario inicial? 172. 172.000, correcto. Eso es lo que terminó el año pasado. Más mi inventario final, 283.000, dividido 2. Entonces, en promedio, el año 2020 tuve 227.500. A ver ustedes el 2021. $318.000.
318.000. A ver, verificamos. Entonces, el inventario inicial, 283.000 más 253.000 dividido 2, 318.000. Correcto. Bueno, entonces hay una tendencia acá a aumentar en promedio, a tener más inventario. Eso no es bueno. No es bueno. Hay una tendencia a crecer. ¿Por qué no es bueno? Y estas son las preguntas de examen, ¿no? Y las preguntas igual que, que uno tiene que interpretar. Mientras más inventario tengo, me genera más costo de almacén, me genera más pago, más gasto de personal, más gasto de luz, más gasto de seguro, más gasto de espacio de alquiler, entonces, más gasto de transporte, entonces, hay una tendencia a crecer que no es buena. Vamos a la rotación de inventario. ¿Sí? Pregunte. Por favorcito, recién entré por si el anterior avance quedaron en el pasivo. Sí, ¿Cómo se llama? compañera, pero la clase va siguiendo. No puedo por una persona retroceder el Solo quiero contenido. sacarle foto lo de, no la anterior clase, lo de hace ratito. Sí, pero Por favor. Lo vas a igual subir el video a YouTube, ahí lo vas a ver. la clase Ah, está ya. grabada. Listo. Les paso, claro. Claro. Ya. Por favor, mantengamos ahí el orden, ¿ya? De la secuencia. Muy bien, ¿alguna pregunta de esta formulita? No hay. Ya, perfecto. Vamos a la rotación de inventario. En este caso de rotación de inventario es igual a las compras de mercadería dividido entre el inventario promedio. Estas compras de mercadería no tenemos exactamente este dato. Cuando no tenemos este dato exacto que es compra de mercadería, y esto es muy importante en auditoría, porque a veces no hay la información, entonces agarramos supuestos. Entonces, compras de mercadería puede ser sustituido por costos netos de ventas. Porque obviamente los costos netos en una empresa comercial son compras de mercadería. Entonces, suponiendo que todo lo que se compra se vende, ¿no? Muy bien. Entonces vamos aquí al 2019, esta rotación. Entonces vamos a los costos, que está aquí en el estado de resultados, 700.000 dividido entre la rotación que tenemos anterior. 8,14. 8,14. Y lo vamos a dejar sin decimales. ¿Ya? 8. 8. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Se expresa en veces. En veces. ¿Ya? ¿Qué significa 8 veces al año? El año 2019 tuvo una entrada y salida de almacén de productos de 8 veces al año. Esto cuando hablamos de una empresa que vende un solo producto, ¿no? Ahora hay empresas que venden 2, 3, 5, 10 infinitos como Hipermax y Farmacor, imagínense, no son 1000 productos. Entonces, en este caso es 8 veces al año. Vamos con el 2020. 2020. Sus costos 900.000 dividido entre el inventario, perdón, estaba yendo acá. Entre
El inventario promedio, 227.500. Y en este caso es 4 veces al año. Ahí. A ver ustedes entonces para el 2021. Tres, tres veces. Muy bien, decía 3 veces. Ya. Verificamos. Entonces vamos a hacer hasta inventario por hoy, ¿ya? Entonces vamos el otro. 1.000.000 dividido entre mi inventario promedio 3 veces. 3 veces al año. Ahora, ¿qué es lo que se espera esto? Que haya más rotación. En este caso, mire, y tiene lógica. Hemos tenido cada vez más productos en almacén y ha entrado y ha salido de almacén cada vez menos veces al año. Cada vez menos veces al año. Primero entraba y salió 8 veces, luego 4 veces y por último 3 veces. Y eso no es bueno. Y también lo podemos medir porque hay menos venta y por ende menos rentabilidad. Mire cómo es la consecuencia de que no haya rotación en almacén. Y por último, esto se puede calcular cada cuántos días fue la entrada y salida. ¿Y por qué me interesa saber cada cuántos días? Porque lo voy a comparar con mis ingresos de dinero. Cada cuánto me está ingresando dinero y cada cuánto estoy comprando. Entonces, y mire qué hago acá. Periodo medio de inventario es igual a 365 dividido 8 a la rotación de inventario. En este caso, el 2019 entraba y salía de almacén cada 45 días. Cada 45 días. A ver, ustedes 2020 y 2021 para finalizar. 91 días. 91 días. Correcto. Y 122. Muy bien. Entonces aquí, cada vez mire cuántos días se atrasaba. Antes era 1 mes y medio que se quedaba el producto en almacén. El año 2020 en promedio se quedaba 3 meses. Ya el 2021 cada 4 meses, ¿no? Entonces es demasiado. Ni siquiera un tractor se queda tanto tiempo en almacén. Entonces, peor productos comerciales, ¿no? Que son bastante sencillos. Entonces, esta es una cualidad negativa. Bien. Entonces, así se miden las rotaciones. Lo mismo vamos a hacer para cuentas por cobrar y pagar. Y lo vamos a comparar entre sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esta rotación de inventario? Entonces, dicen, estas últimas, aparte de que tuvo varios gastos por el inventario, no se movió su mercadería. ¿Eso quiere decir? Correcto. Aparte que tuvo mayor gasto, no por el inventario, sino por cualquier situación, puede ser porque no está determinado ahí, no dice sueldo, luz, pero hay mayor gasto. Aparte de eso, el inventario no se ha movido al almacén.
Y ahí lo estamos midiendo cuántas veces y cuántos días al año. Entonces, Licen, una pregunta, buenas noches, Licen. buenas noches, días. Licen, el último, el 2021, sería 121 un día, no 116 días. El último, a ver. Ah, ya, yo 2021, lo tengo, es que Ah, yo lo sí. tengo acá, yo lo tengo, 121. sí, yo lo tengo acá enlazado. Ahora sí, 122, correcto. Redondeo, sí, redondeo está. Sí, es Ya, que yo lo gracias. tenía aquí con decimales, sí, está bien. Para los que están haciendo manual, obviamente les va a variar y en Excel también va a variar, ¿no? No pasa nada. Al final no es tanto el cálculo, sino la interpretación para esta materia, ¿ya? Eh, entonces, como le decía, aparte que tenía un gasto alto, las ventas, la mercadería no se movió de almacén, no hubo salida por ventas, entonces cada vez fue más estático y eso de ser más estático genera también más gasto aún. Entonces, por eso es que no es bueno que esto haya tenido esos datos negativos ascendentes de una gestión a otra. Otra pregunta. Y esto, licenciado, es como decir el inventario en general, ¿no? No por separar qué tipo de productos. Es como Claro, en decir que este algunos caso, productos salieron a venderse más y otros menos. claro, ese es otro tipo de comparación mucha más amplia y necesitamos más horas también para analizar, ¿no? Como estamos analizando lo más básico y más sencillo, ya lo podemos aplicar. Gracias. Entonces también los análisis varían de acuerdo al de... Claro, de acuerdo a qué magnitud tiene la empresa. Por ejemplo, yo estuve en una empresa ganadera hace unos años atrás, digamos, aquí voy a decir el año, pero esta empresa ganadera, por ejemplo, tenía 14 propiedades. Cada propiedad se manejaba como una empresa con su propio estado de resultados, su propio balance, su propio flujo. Cada empresa ganadera tenía entre 1 a 6 productos. Entonces teníamos que tener ya los Excel, obviamente enlazados al sistema, pero que los reportes salgan uniformes, ¿no? Pero estos reportes no quedaban en el punto final porque ahí es donde entraba ya la mano financiera. La interpretación, bueno, los quesos han subido, la leche ha bajado, ¿por qué el ganado de 2 años no se ha vendido tanto? ¿Por qué se ha vendido menos? Entonces, ¿cuántas veces al año? ¿Cuál problema hubo? El camino que no llegaba a la propiedad, el cambio de personal, tantas cosas que se analizan, ¿no? Entonces, como le decía, el análisis financiero no es un punto final, es un punto de inicio, ¿no? De inicio para la interpretación. Sí, dicen porque, bueno, actualmente yo estoy en una empresa constructora y ahí se ven varios proyectos. Entonces, ahí todos los diferentes proyectos se manejan así, como usted dice, cada uno tiene su balance, se Claro, determina impuestos para cada uno y es como que cada uno tiene su análisis diferente. claro, claro que sí, y tal cual. Entonces, esto es para un solo producto y una sola empresita, ¿no? Entonces ahí ya se efectúa para cada estado resultado, estado financiero. ¿Quién más? Bueno, fue una clase muy divertida entonces, muy productiva y quedamos aquí entonces y mañana recuerden el examen parcial, ¿ya? Por 25 puntitos a las 7 de la noche. Cualquier cosita me escriben al WhatsApp, yo voy a estar atento. Bueno, que tengan buen descanso, estudien, repasen y nos vemos el día jueves. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta Hasta luego, Liz. luego. Es Hasta luego, Licen, miércoles. hasta luego, Licen. Ya. Bueno, Liz, Hasta luego, hasta luego. noche, Licen.